Partes de una articulación sinovial. Las articulaciones sinoviales son conexiones entre componentes esqueléticos en las que los elementos implicados se encuentran separados por una estrecha cavidad articular. La cápsula articular consiste en una membrana sinovial interna y una membrana fibrosa externa. La membrana sinovial se fija a los márgenes de las superficies articulares en la interfase entre el cartílago y el hueso y envuelve la cavidad articular. La membrana sinovial está altamente vascularizada y produce líquido sinovial, que se acumula en la cavidad articular y proporciona lubricación a las superficies articulares. Por otra parte, la membrana fibrosa está formada por tejido conjuntivo denso y rodea y estabiliza la articulación. Partes de la membrana fibrosa pueden verse engrosadas para formar ligamentos, que estabilizan aún más la articulación. Articulación temporomandibular. Esta es la articulación entre el hueso temporal y la mandíbula, que en realidad son dos articulaciones, una a cada lado de la cabeza, que funcionan sincrónicamente. La articulación temporomandibular, o ATM, está formada por la apófisis coronoides, con la fosa temporal y el cóndilo mandibular. Entre ellos existe una almohadilla fibrosa, que se llama disco articular. Por encima y por debajo de este disco existen pequeños compartimentos en forma de saco, denominados cavidades sinoviales. Toda la ATM está rodeada de una cápsula articular fibrosa. La cara lateral de esta cápsula es más gruesa y se llama ligamento temporomandibular, evitando que el cóndilo se desplace demasiado hacia abajo y hacia atrás, además de proporcionar resistencia al movimiento lateral. Los cóndilos temporal y mandibular son los únicos elementos activos participantes en la dinámica articular. La articulación del hombro, o glenohumeral, es una articulación dada perteneciente al grupo de las diartrosis, variedad de enartrosis, cuyas superficies articulares son la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula, ambas recubiertas de cartílago articular y hialino. El hombro está compuesto por varias articulaciones que deben trabajar de forma conjunta para dar un movimiento global armónico. El complejo articular del hombro, o articulación del hombro, está formada por el húmero, la clavícula, la escápula y el esternón. Estos cuatro forman 5 articulaciones, las cuales deben tener un movimiento armónico y congruente para la correcta ejecución de sus diferentes movimientos, que son las articulaciones escápulo-humeral, subdeltoidea, acromio-clavicular, esterno-costoclavicular, escápulo-torácica. La articulación del codo está formada por 3 articulaciones diferentes: la húmero-radial, que une el húmero con la cabeza del radio, la humeral-cubital, que une el cúbito con el húmero, y la radio-cubital, que establece la unión entre el radio y cúbito. Las 3 están englobadas en la misma cápsula articular. Las principales funciones de la articulación del codo son 2. En primer lugar, permite que el miembro superior se doble o se estire. Así, esto amplía significativamente las posibilidades de ubicación de la mano en el espacio. Por otro lado, posibilita que el antebrazo gire sobre su eje. De esta forma, este movimiento aumenta aún más las posibilidades de desplazamiento de la mano. La articulación de la cadera o coxofemoral es una diartrosis que soporta ciclos de carga y movimiento a lo largo de toda la vida. El componente óseo-acetabular resulta de la fusión de 3 centros de osificación diferentes: ilion, isquion y pubis. La amplia y constante actividad de la articulación coxofemoral requiere un sistema de disipación de energía y estabilización basada en el complejo condrolabral a nivel del acetábulo. En el caso de pequeños cambios en la forma de la cabeza femoral o acetábulo, se rompe este equilibrio y pueden aparecer lesiones estructurales y progreso de la degeneración articular. La articulación de la rodilla es una trocleartrosis que une el fémur a la tibia y a la rótula, de modo que por su especial construcción reviste una importancia medular en el proceso de marcha, carrera y salto, a la vez que le corresponde una función estática de primer orden. La rodilla se clasifica como biaxial y condílea, en la cual una superficie cóncava
se desliza sobre otra convexa, alrededor de dos ejes. Como superficies articulares presenta cóndilos del fémur, superficie rotuliana del fémur, carilla articular de la rótula y meniscos femorales. La cápsula articular es grande y laxa y se une a los meniscos. La articulación del tobillo está formada por tres huesos, el peroné, la tibia y el astrágalo. Los dos primeros conforman una bóveda en la que encaja la cúpula del tercero. Permite, sobre todo, movimientos de giro hacia adelante y hacia atrás, que son movimientos de flexo-extensión del pie. En el sentido lateral, los topes del malleolo peroné y malleolo tibial, que son los dos apéndices óseos que continúan el peroné y tibia a ambos lados y hacia abajo, impiden un movimiento complejo de giro lateral, aunque sí permiten su inicio. Como pone en contacto tres huesos, se dice que es una articulación troclear. Esta articulación se constituye por una mortaja que forman la tibia y el peroné. Dicha mortaja penetra el astrágalo.